Buenos días. Vamos a iniciar con nuestros estudios, primero con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia, aprender de ti. Permítenos, por favor, que tu palabra, Señor, entre en nuestra mente para entenderla, en nuestro corazón para vivirla, y que cada día, cada vez que estudiemos de ti, Señor, nos acerquemos más a ti, Padre Santo. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. El día de ayer veíamos José 1, veíamos el tiempo posterior a cuando Moisés ya había muerto. Entonces nuestro Señor pues le habla a Josué y le recuerda, ¿no?, la promesa de la tierra que les va a dar por heredad, perdón. Si alguien me ayuda a leer el 4, por favor. Del 1, sí, por favor. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Gracias. Aquí vemos cómo el Señor les recuerda lo que les va a heredar, toda la tierra que les va a heredar. Y aquí hay algo interesante de lo que ayer nos compartía Angie en respecto a la propiedad que iban a tomar posesión de ella. Aquí el Señor les dice, la tierra de los Eteos. En este momento esa tierra no era israelita. Y posterior los va preparando para que tomen posesión de ella. Y si alguien me ayuda a leer versículo 6 y el 7, por favor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gracias. Aquí vemos cómo nuestro Señor le da confianza. No desistas, yo voy a estar contigo, solamente esfuérzate y que la palabra siempre te respalde, ¿no? Y lo sigue exhortando. Si alguien me ayuda a leer el 8 y el 9, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias. Ahí nos compartía Angie en relación al esfuerzo, los niveles de esfuerzo, ¿no? Primero le dice esfuérzate, luego sé valiente y esfuérzate, luego sé muy valiente y esfuérzate, pero ya la última vez que le habla a nuestro Señor ya es un mandato, ya es una orden en la cual pues se tiene que hacer. O sea, el Señor habla y las cosas se tienen que hacer. Y aquí a lo mejor es tan reiterativo el Señor, no lo sé, digo, es algo personal, que a lo mejor Josué en ese momento, pues imaginen, recién muerto su líder, digamos, ¿no? Pues obviamente pues estaba triste y le dan una encomienda de gran envergadura. Tal vez ahí en ese momento tanto su corazón como su mente de Josué pues estaba así como con miedo, indecisa. Sin embargo, el Señor lo va exhortando y lo va llevando al punto que comprenda que le está dando una orden. Y después ya vemos cómo prepara prepara a la gente para poder cruzar el Jordán. Y si alguien me ayuda a leer particularmente el 14, por favor. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Gracias. Recordemos que aquí se estaba dirigiendo a los rubenitas. También recordemos que Rubén técnicamente era el mayor de todos, ¿no? Entonces, él les recuerda, ¿saben qué?
vamos a pasar el Jordán, pero primero ayuden a sus hermanos, ¿sí? Y esto refuerza lo que les dijo nuestro Señor en el versículo 4. Era la tierra de los heteos, o sea, todavía no era, había gente allí y seguramente gente que iba a defender esa tierra. Pero aquí en el 14 les dice, van a pasar todos los valientes, todos los fuertes y van a ir armados. ¿Sí? Entonces ahí la importancia de nosotros luchar siempre por lo que el Señor ya nos heredó. ¿Sí? Nuestra heredad nadie nos las puede quitar. Y por eso reiteraba, ¿no? Esfuérzate y sea valiente. Y ya al final dicen los rubenitas y los gaditas que sí van a ayudarle, van a hacer lo que él diga, pero les da le dan una condición. Si alguien me ayuda a leer los dos últimos versículos, 17 y 18. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a su mandamiento y no obedeciere a sus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Gracias. Y aquí vemos, ¿no? la parte donde ya, digamos, el pueblo le dice a Josué, vamos a estar contigo, particularmente los rubenitos, vamos a estar contigo, siempre y cuando el Señor esté contigo. ¿Sí? Y además, ahora el pueblo es el que le demanda que se esfuerce y que sea valiente. Entonces, yo infiero, es algo personal, que posiblemente en algunos momentos la actitud de Josué, pues sí se veía un poco mermada, ¿no? Por eso ahí primero Dios lo exhorta y ahora el mismo pueblo se da cuenta que tiene algo ahí que debe de fortalecer y lo exhorta también. ¿Sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Y bueno, hasta aquí nos quedamos el día de ayer. Hoy vamos a continuar ahora con el capítulo 2. Y bueno, antes de iniciar, voy a leer unos versículos de Mateo 22, del 36 al 40. Dice así, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Antes de hacer la lectura del capítulo 2, sí me gustaría comentar algunos detalles que nos van a ayudar posiblemente a entender un poquito más. Recordemos que en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor. Y a lo mejor ahorita vamos a leer el capítulo 2, se me hizo como una historia de película porque está que si los agarran, que si no los agarran y demás, ¿no? O sea, la verdad, interesante. Y a veces en eso nos podemos desviar y no poner el foco donde debemos de ponerlo. También por eso creo importante comprender que nuestro Señor siempre nos manda el amor hacia Él y el amor a nuestros semejantes. Entonces pensemos en el Antiguo Testamento, siempre habla de nuestro Señor Jesucristo en tres figuras, en la figura de profeta, en la figura de sacerdote y en la figura de rey. Cuando nosotros veamos a un sacerdote, a un profeta o a un rey en el Antiguo Testamento, está tipificando a nuestro Señor Jesucristo. En este caso vamos a hablar de Josué. Josué era un comandante del ejército en su momento. Sin embargo, también heredó la parte de sacerdote porque quedó en el lugar de Moisés. Entonces, tal cual, Josué está tipificando lo que a nuestro Señor Jesucristo. En su momento Moisés tipificó a nuestro Señor Jesucristo. Y si lo vemos de ese punto de vista, vamos a tener en cuenta que sí, efectivamente, todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor. Y en Juan, no recuerdo ahorita el capítulo, pero me parece que en el capítulo 9 les dice a los fariseos, pues lean la ley, Moisés habló de mí, ¿sí? Y podemos verlo inclusive en el Apocalipsis, cuando ya viene como rey a tomar su reino como tal, ¿no? Entonces yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, podemos darnos cuenta que siempre, en todo momento, en cada una de las palabras del Antiguo Testamento, está nuestro Señor Jesucristo ahí implícitamente, ¿no? Entonces, si leemos, vamos a iniciar la lectura del capítulo 2. Vamos a leer de
de uno en uno, por favor. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, siguiéndolos a prisa, y los alcanzaréis. Más allá los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lina que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes ellos se durmieron, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella veía en el muro. y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que os hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: así sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana.
Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que perseguían y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Muy bien, gracias. Bueno, les voy a dar algunos datos para ponernos en contexto. Jericó era una ciudad, significa la ciudad de la luna, y es una ciudad a las orillas del río Jordán, ubicada en la parte inferior de la cuesta que conduce a la zona montañosa o a la meseta de Judá. Está a algunos kilómetros del Mar Muerto, y también está aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. Fue una importante ciudad en el Valle del Jordán, y esto lo podemos ver en Deuteronomio 34:1. También lo podemos ver en Deuteronomio 34:3. Y bueno, es una ciudad importante para poder el pueblo llegar a la tierra prometida. Sittim significa acacias. La acacia, también viene del hebreo, y es un árbol o arbusto, a veces con espinas, de madera bastante dura. Flores olorosas en racimos laxos y colgantes, y fruto de legumbre. Entonces, bajo el nombre, los significados, inferimos que estaban en una situación nada sencilla, estaban a punto de iniciar una empresa bastante complicada. También aquí nos mencionan a Rahab. Rahab viene del hebreo, significa ancha, grande. Y aquí en los primeros versículos toma algo muy importante. Entonces ahorita voy a leer del 1 al 7 para ya entrar en lo que es el estudio como tal. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Vemos aquí varias circunstancias, ¿no? La primera, y bastante interesante, es de que Josué, como buen comandante, manda a reconocer el terreno. Aquí hay varias circunstancias, ¿no? ¿En qué sentido? Yo lo vi en 2 sentidos. Uno, por ejemplo, en nuestras oraciones, y el otro, pensando ya en nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con nuestras oraciones? Aquí Josué manda a 2 espías, pero más allá pensando en las oraciones, más allá de espías, manda a reconocer la tierra, manda a reconocer lo que están por recibir o a lo que se van a enfrentar. Y yo pensaba cuando nosotros hacemos una oración y le pedimos a nuestro Señor, le pedimos ya sea por la necesidad que tengamos, salud, voy a poner el ejemplo, y si a lo mejor yo estoy lastimado del pie, yo le pido: Señor, alíviame mi pie.
cuando yo le estoy haciendo esa petición, estoy reconociendo el terreno que voy a recibir por parte de nuestro Señor. O sea, la curación en mi pie. Siempre nos adelantamos de alguna forma esperando que nuestro Señor nos tenga misericordia de nosotros y podamos recibir. En el sentido de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que antes de su venida, previa a su venida, o mejor dicho, a que iniciara su ministerio, Él envió a reconocer la tierra por medio de Juan el Bautista. Ajá, y su ministerio de Juan sabemos que fue muy corto. Sin embargo, sí hubo una ¿cómo le llaman? Bueno, una avanzada le llaman en cuestiones militares, ¿no? Una avanzada, ¿para qué? Para que después pudieran iniciar lo que tenían planeado. Y por eso, Diego, yo lo vi de estas dos formas, ¿no? Siempre hay una avanzada de que nosotros podemos hacer en nuestras oraciones, pidiéndole, de alguna forma estamos pensando cómo Dios nos puede bendecir, y si está en su voluntad lo vamos a recibir. Y por el otro lado, siempre una avanzada, ¿no? De parte de cuando empezó el ministerio de nuestro Señor. También aquí, Rahab toma un papel muy importante, porque fue la persona a la cual acudieron los enviados de Josué. Pero aquí hay diferentes preguntas que les voy a hacer y que podamos ahorita contestar porque se me hicieron interesantes. ¿Por qué fueron los espías a la casa de una prostituta primero? Porque como son extranjeros, pues no pueden llegar a casa de una persona normal. Así es. Y por eso, gracias, Efraín, y de hecho por eso el rey de Jericó dice, ¿a dónde fueron? Con Rahab, con la ramera, así es. Entonces, exactamente, no podían llegar a cualquier lugar, eran conocidos, sabían que eran del pueblo de Israel. Y aquí está otra parte interesante. De alguna manera Rahab le mintió al rey, ¿no? Ujú, sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿hay circunstancias en la vida que se justifican las mentiras? Pues sí, pues sí. Ella busca primero salvación de su vida y la de su familia, sus papás, sus hermanos y los demás, de su casa. Y luego yo considero que también busca ser parte del pueblo de Israel, o sea, ser hijos de Dios. Okay. O sea, también va por ahí el asunto. Gracias, sí. Bueno, la realidad es de que hay que tener en cuenta que Rahab en este momento no pertenecía o no había aceptado que había un Dios todopoderoso. Entonces, digamos que desde ese punto de vista se justifica la mentira, ¿no? Sin embargo, para los que tenemos conocimiento y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pues las mentiras no son aceptadas bajo ninguna circunstancia. Y ni puede ser justificada, ¿no? En este caso se puede justificar a Rahab porque en este momento, hasta donde ahorita vamos, no ha dicho que el Señor, hay un solo Dios, ¿no? Ahorita vamos a verlo más adelante, cuando ella dice, hay un solo Dios, todopoderoso. Y bueno, esta otra pregunta pues va encaminada, ¿no? A lo que ahorita acabamos de comentar, que si está bien mentir, si se hace para Dios. Entonces, pues lo que acabamos de comentar, pues lo anula, ¿no? O sea, no hay una justificación genuina de una mentira bajo ninguna circunstancia, si nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y sabemos que hay un solo Dios todopoderoso. Reitero, en este momento Rahab no ha aceptado absolutamente nada en cuestión de que hay un Dios, y entonces pensemos que esa es la justificación, ¿sí? Ella todavía no conoce a Dios en este momento. También, bueno, como vemos la situación, pues de alguna manera también el pueblo de Jericó pues había escuchado algunas
pues sí, sucesos que habían pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era bien conocido en la región, eran nómadas en ese momento porque pues dando vueltas 40 años en el desierto, digo, ya habían sido conocidos, ¿sí? Voy a continuar con la lectura, voy a leer del 8 al 14. Continúa así, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. El Jordán, pues todos sabemos que es un río, pero significa el descendiente o el que desciende. Ajá. También habla aquí de dos personajes, de Sehón y Og. Voy a leer un poquito de quiénes eran ellos dos. Sehón tiene una etimología hebrea y su significado es arrancar, arrebatar o barriendo, ¿sí? Ese era un rey amorreo de la región de Transjordania, cuyo reino se extendía desde el Jaboc hasta el Arnón. Su capital era Hesbón. Conquistó su territorio arrebatando solo a los moabitas. Esto lo podemos ver en Números del capítulo 21, del 26 al 31. También sometió a ciertas tribus madianitas y a 5 príncipes que eran vasallos suyos. Esto lo podemos ver en Josué mismo, en este libro, en el capítulo 13, versículo 21. Ahí habla de estos 5 príncipes. Cuando los israelitas llegaron a sus fronteras, pidieron permiso pasar su territorio en camino a Canaán. Sehón se rehusó y en lugar de ello apareció al frente de un ejército. Y aquí fue donde, se libra una batalla y los israelitas son los triunfadores, digámoslo así. Og también era otro rey, significa encorvado o gigantesco. Era un rey amorreo de Basán, cuyo territorio se extendía desde el río de Jaboc hasta el monte de Hermón. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 3:8. Entonces podemos ver que eran dos reinos que eran vecinos. Ahora, ¿quién eran los amorreos? El amorreo significa montañés, alpinista. Eran los residentes, de estos dos reinos. Y ellos eran los amorreos. Aquí también podemos ver cómo Rahab toma un papel todavía más importante de la primera parte que estuvimos leyendo. Y podemos leer a Rahab en Mateo 1:5, si alguien me quisiera ayudar a buscarlo, por favor. Y también, si me ayudaran a buscar Jeremías 43:10. Si lo tienen, para que me ayuden a... Mateo 1:5 y Jeremías 43:10. Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Is. Gracias. Podemos ver aquí que está dentro de la genealogía de nuestro Señor. Ajá. Salmón y Rahab generan a Boz. Y ya la historia de Boz después se ve en otro libro. Y si alguien tiene Jeremías 43:10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono
Gracias. ¿Por qué los llevé a Jeremías? Aquí vemos que Dios puede usar a quien quiera. Dios es el soberano de todo el universo y Él puede usar a quien Él quiere. Y en este caso usó a Rahab, por medio de la cual manifestó lo que se tenía que hacer. Y podemos, o sea, constatar que nuestro Señor puede usar a quien Él quiera. En Jeremías 43:10 sabemos que el rey Nabucodonosor era un rey opresor, pero ahí dice, voy a mandar a mi siervo. Ajá, y se subraya, ¿no? Nabucodonosor, mi siervo. ¿Siervo de quién? De nuestro Señor. Independientemente de lo que era o significaba Nabucodonosor, pero nuestro Señor en su momento lo usó. En este sentido, pues puede usar a quien sea, y en este caso usó a Rahab. Rahab, que de alguna manera era menospreciada porque era prostituta y era mujer. En esos tiempos, digamos que las mujeres eran de segunda clase, ¿no? Pero vemos cómo la lleva a un estado de que también le va mostrando el camino. Y lo podemos constatar en el 11, leo el 11, dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí está la parte que hay que tener en cuenta en este versículo 11, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces está haciendo una profesión de fe. Ajá, está reconociendo que hay un solo Dios. Y también aquí en el 13, cuando dice, y que salvaréis la vida a mi Padre, podemos ver en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando el soldado romano, también en Juan, que lo acabamos de estudiar, dice, serás salvo tú y tu casa. En este caso también, Rahab es salva y tu casa. En Josué, así es. Entonces es salvo, gracias, es salvo ella y su casa. Ajá. Entonces también aquí es una promesa que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque tal vez si nuestros hermanos, nuestros padres o alguien de nuestra familia en este momento no ha conocido a nuestro Señor, tenemos que tener la esperanza y la confianza en nuestro Señor, que si nosotros somos salvos, también va a ser salva nuestra casa, ¿sí? Y obviamente también aquí, pues, la condición fundamental es que no nos separemos de nuestro Señor, o sea, de su palabra. Y entonces aquí, reitero, Rahab es usada por nuestro Señor en el buen sentido. ¿Para qué? Para que se cumpla, pues, lo que Él le ha mandado a Josué. Y pues aquí la pregunta, para ti, ¿para qué te está usando nuestro Señor? Si ya te está usando, ¿para qué te está usando? O si todavía no, ¿para qué crees que te vaya a usar? ¿No? Todos tenemos aquí un cometido, una orden, porque ya lo vimos que en el 9, mira que te lo mando, ¿eh? Aquí la pregunta, y eso es ya personal, ¿para qué te está usando nuestro Señor? ¿Para qué le vas a servir? Entonces ahora sí que esa pregunta-respuesta que puedan darse, se la lleven en sus corazones y puedan ustedes meditarla con nuestro Señor. Si no saben la respuesta, seguramente Él les va a dar la respuesta. Continúo con la lectura, ahora del 15 al 21. Dice así: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueran tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió:
sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella, donde dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba, en los cielos, y abajo en la tierra. Entonces aquí la confianza que tiene Rahab dice, bueno, ya mi pueblo va a ser exterminado, pero les hace una petición donde les reitera que pueda ser salva ella y su casa. También pues hacen aquí, digamos, un trato entre ellos. Y aquí hay algo interesante en cuestión de cómo van a reconocer, digo, los espías sabían quién era Rahab, dónde vivía y demás datos. Pero imaginemos que cuando entraría el ejército israelita, pues todos los demás soldados no iban a saber quién era Rahab. Sin embargo, le dicen, cuelga este cordón, ¿sí? Y recordemos lo que sucedió, la similitud cuando en Egipto, el tema de los primogénitos, si recuerdan, donde la sangre que ponían en la puerta, ajá, y ¿para qué? Para que el ángel de la muerte no pasara, no los tocara, exactamente. Entonces aquí es un símil de acuerdo a la morada de Rahab, ¿no? Es un signo de protección la parte del cordón que dejaba colgado. De esta manera iban a reconocer que ahí esa casa pues no la deberían de tocar. Y pues de esta manera pues iba Rahab a ser salva, ¿no? Esto en relación, si lo quieren ver con más detenimiento, de los primogénitos en Egipto, está en Éxodo 12, capítulo 12, del versículo 22 al 33. Entonces ahí está toda la historia, ¿no? De cómo se les mandó a los israelitas que marcaran sus casas para que el ángel de la muerte no pasara así. Éxodo 12, capítulo 12, del versículo 22 al 33. Así es. Entonces, podemos ir viendo que siempre hay una parte, aunque pareciera que, o sea, yo cuando estaba estudiando el capítulo, pues les comento, la primera lectura me pareció más de película, o sea, era así de los agarran, no los agarran, los protegen, ¿qué sucede, no? Pero la realidad es de que, por eso nuestro Señor dice, escudriñen las Escrituras y van a ver ahí mi verdad. Y podemos ver aquí en toda esta historia cómo nuestro Señor elige a personas que Él quiere elegir, las usa para un bien mayor, para el bien de nuestro Señor, para el cometido que Él tiene. Y también cómo en ese proceso terminan aceptando que hay un solo Dios, ¿no? Y son salvos. En este momento que Rahab en el 11 dice, solamente hay un Dios que es Dios arriba y Dios en los cielos y Dios en la tierra, esa es, digamos, su oración de salvación, porque eso hizo digamos, que su casa no fuera muerta cuando llegara la invasión, y también cuando, pues, la marca, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una marca espiritual como hijos de Dios, formamos ya parte de la familia de nuestro Señor. Ayer estábamos platicando que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor, en ese momento, pues se nos abren las puertas a la heredad, a las promesas que hay en su palabra. Antes de ello solamente podemos tener acceso a una sola promesa, la cual que dice que si confesares, o sea, me estoy refiriendo a los inconversos, que si confesares con tu boca y creyes en tu corazón que nuestro Señor Jesucristo es tu Salvador, tendrías vida eterna. Antes de aceptar eso, solamente hay esa promesa para las personas. Cuando ya se acepta, entramos a la familia de nuestro Señor realmente. Y entonces así sucede con Rahab, de alguna forma. En este momento pues no conocían a nuestro Señor, al Mesías. Sin embargo, ella acepta que solamente hay un solo Dios. Y en ese momento pues se salva su casa. Tiene la marca espiritual, y la marca lo hacen con el cordón para que no fuera agredida su familia. Y bueno, continuamos con la lectura. Voy a leer los últimos dos
versículos, bueno, los últimos versículos que son del 22 al 24. Y dice así: y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Podemos ver aquí cómo pues ya regresan, pero la parte interesante es que regresan de un monte. Y bueno, de acuerdo a la geografía, solamente había, digamos, si lo vemos de frente, en la parte que sería occidental de Jericó había montañas, de la otra parte no había montañas. Entonces, digamos que los mandó por el lado contrario a lo que iban a ser buscados, mejor dicho, los enviados del rey. Pero más allá de que a lo mejor pues, ellos bien pudieron haber sido por un camino, pero no, se fueron a un monte, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo buscaba cobijo del Padre, ¿a dónde iba? Al monte, ¿sí? Entonces, es como ese acercamiento a nuestro Señor. Cuando hay tribulación, cuando hay un apremio, es buscarlo siempre, ¿sí? Y vamos a encontrar consuelo en ese monte de amor, en ese monte de paz que solamente Él nos puede dar. Y bueno, los 3 días, ¿no?, que estuvieron allí escondidos, pues mucho durante la Sagrada Palabra siempre vemos el número 3, los 3 días que estuvo en el sepulcro el cuerpo de nuestro Señor antes de ser glorificado, y diversos, ¿no?, la Trinidad misma. Entonces, fueron 3 días, inclusive Pablo, ¿no?, cuando queda ciego, son 3 días que tiene como de purificación, digamos así, y ellos también esperan 3 días para no ser atrapados. Y después de esos 3 días descienden, y descienden con un júbilo, y lo podemos inferir en el último versículo. ¿Por qué? Dice así: le dijeron a Josué, imaginen el momento, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. O sea, están diciendo algo que no ha pasado, ¿sí? Porque todavía no hay guerra, todavía no hay una invasión, pero ellos ya estaban jubilosos porque estaban seguros que iba a suceder, ¿sí? Entonces llegan y se lo dicen a Josué: ya nos los entregó. Y toda la gente, o sea, todos los moradores de aquel país se desmayan delante de nosotros, como si estuvieran profetizando lo que iba a suceder. Entonces, cuando estamos en tiempos de aflicción y buscamos a nuestro Señor y lo escuchamos y le pedimos esa paz que solamente Él puede dar, después de eso, después de salir de ese lugar de comunión con Él, nuestro corazón va a estar jubiloso, va a estar en paz, va a estar viendo lo que, si nos revela nuestro Señor, lo que nos va a dar. Entonces, por eso es importante tener ese acercamiento y esa intimidad con nuestro Señor. Vemos en los evangelios, cuando dice, tú ve a tu cuarto en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, después te reconocerá en lo público. Aquí ellos se fueron a lo secreto, a ese monte, ¿sí?, a ser como purificados, como fue purificado Pablo. ¿Para qué? Para que después les diera esa profecía de decir, esta tierra ya es tuya. Entonces, si nosotros lo trasladamos a nuestro vivir, cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor y tenemos esa comunión, primero que nada en obediencia, segundo en fe, y tercero en paciencia. ¿Por qué estas 3 cosas? Porque si tenemos obediencia en Él, la creencia de que somos escuchados, y la paciencia para que sea en su tiempo, no en el mío, podremos tener este júbilo como estos espías de decir, la tierra me la ha dado mi Señor, la salud me la ha otorgado mi Señor, mi premura en economía me la ha dado mi Señor. Pero tenemos que tener ese encuentro íntimo con Él.
¿En dónde? En un lugar donde tú quieras, pero donde tú le llames y estés con Él. Y reitero, en obediencia, en creencia, en fe, pero sobre todo en paciencia, porque debe ser en los tiempos perfectos de Él, no en nuestros tiempos. Y a veces, cuando nosotros le decimos, Señor, ya, por favor, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es retardar la bendición, ¿no? Porque de alguna manera estamos interfiriendo con el plan de Él. Entonces, podemos ver aquí toda una historia de cómo hay un proceso al aceptar y a llegar con Dios. Después hay un proceso donde somos marcados porque somos hijos de Dios. Después un acercamiento con nuestro Señor, en una parte íntima. Y aquí, en base a ello, a lo que hemos estado leyendo y ver cómo nuestro Señor protegió a estos 2 espías para su misión, de alguna manera tenemos que tener en cuenta que siempre debemos darle gracias a Dios por todo, hasta por lo más mínimo, por lo que damos por descontado todos los días, que sería a lo mejor ponernos nuestros zapatos, que ya sabemos que están ahí, pero siempre darle esa gratitud, porque como hijos del Todopoderoso, pues debemos ser agradecidos. Y de alguna manera también, de esa forma, al ser agradecidos, podamos ser conocidos como sus hijos, ¿no? Y bueno, también de esta manera poder manifestar nuestra fe, como la manifestó de alguna manera Rahab. Aquí no se menciona tal cual, pero si alguien me ayuda a buscar Santiago 2.25, y ahí en Santiago 2.25 podemos ver cómo por fe, pues de alguna manera Rahab fue cuidada, ¿no? Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Sí, el siguiente también, por favor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Sí, gracias. Entonces podemos ver que se cuidó a Rahab, no por tanto por las obras, sino por las acciones, ¿no? O sea, de alguna manera ahí nos los está como ampliando. Y bueno, pues aquí la invitación nada más es esa, ¿no? Si nosotros somos ya hijos de Dios, hemos aceptado que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que resucitó al tercer día y nos limpió de todo pecado, veamos cómo a veces los seres humanos que no lo conocen lo aceptan más fácilmente, ¿no? Entonces aquí la invitación es que tengamos esos encuentros con nuestro Señor de una manera continua, para que de alguna forma podamos estar siempre jubilosos de decir, nuestro Señor me ha entregado esta tierra en mis manos. Y entonces este es el capítulo 2 de Josué. Si tienen algún comentario. A mí me llama la atención que desde el 9 y en el 10, ella le dice todo. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de eso. O sea, ya lo sabían. Y entonces cuando llegan y saben, oye, ya llegaron, entonces se pone todo el pánico, y dice, porque hemos oído que Jehová, o sea, no es de que hemos oído que ustedes vienen a quitarnos todo, sino ya oímos que Jehová ya se los dio. Dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. O sea, ya todo lo que habían pasado, ya habían llegado todos los rumores, y dice, y vienen para acá, y no vienen por sus propios medios. O sea, Jehová ya les dio nuestra tierra, ¿no? Entonces, cuando llegan los espías, porque yo creo que, y vienen para acá, pero pues ¿cuándo van a llegar? ¿Quién sabe, no? Entonces, cuando ya llegan los espías, pues el rey dijo, ya llegaron, ya se acabó todo. Hay que acabar, que si acabamos de uno en uno, pues más rápido, ¿no? Ahorita llegaron 2, hay que acabar con ellos. Y entonces dice, sabemos que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los moradores que estaban al otro lado del Jordán. Dice, a los cuales habéis destruido. O sea, ya
ya ellos saben todo lo que viene pasando con ellos, ¿no? Así es. Entonces digo, no, pues ya llegaron. Y entonces por eso en el último versículo les dice, cuando ellos ya llegan con Josué, pues ¿qué crees? Que ya lo saben, ya saben que vamos a llegar y pues están Y es nuestro, ¿no? Sí. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se enteraron? O sea, Rahab vivía en Jericó Ujú. y dice ella en el 9, tal cual así, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esa promesa era para los israelitas, pero entonces ¿cómo Rahab lo sabía? Pues yo creo que yo digo que de alguna forma Jehová también les dijo a ellos, por chisme. Bueno, recordemos que Rahab era prostituta y llegaban a esa casa pues gente de todos lados y seguramente también llegaron israelitas, ¿no? Entonces, porque también en el 10 dice, hemos oído. Ajá. Entonces, eran pues pláticas seguramente que ella llegaba a escuchar, ¿sí? Y yo creo que así, es algo personal, que así es como ella se enteró que había esa promesa, ¿no? ¿Algún otro comentario que tenga? Ahorita con lo que comenta Irma en el 9 que dice Jehová os ha dado y en el 10 Jehová hizo, Rahab ya estaba dándole la gloria a Dios. Sí. Entonces no fue por las fuerzas del pueblo, sino porque Jehová los estaba bendiciendo. Y a mí me gustó mucho en el 11 cuando dice Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y encontré en Salmos, Salmos 113, del 4 al 6, dice algo así, me gustó, dice, el Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Muy bien, sí, ya estaba dicho, ¿no? Sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, vemos aquí también la parte de que de alguna manera no, bueno, a mí lo que más así, que no había pasado, ¿no? Y de alguna forma nuestro Señor les están hablando proféticamente, ¿no? Los espías. Y imaginemos su pasar ahí por Jericó. Primero, con miedo de que los fueran a agarrar. Segundo, ya hicieron un trato con una prostituta, o sea, y se van a 3 días ahí al monte, ¿no? Entonces, pensemos un poquito su estado de ánimo, su actitud, pero regresan con palabras proféticas. Ajá, donde ellos dicen, esta tierra ya es, o sea, esto ya está, o sea, este arroz ya se coció, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Señor cómo les va revelando poco a poco en ese proceso, ¿no? Y eso es lo que más así pudiera yo ahorita rescatar. Y del último, cuando ya dice Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores, es la forma en la que Jesús también oró. En Juan 11:41, cuando dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero bueno, es lo que dije por causa de la multitud, pero aquí lo importante, que dio gracias por lo que ya había recibido cuando no lo había recibido, ¿no? Digámoslo así. Entonces sí, estaban hablando proféticamente. Igual Nehemías en Nehemías 1, al final, igual habla proféticamente, ¿no? Dice, yo era copero del rey cuando él era todavía copero de rey. Entonces, sí, definitivamente, por eso yo creo que la importancia de tener ese encuentro o esos momentos en intimidad con nuestro Señor. Aquí vemos, digamos, de alguna forma, los espías están en el monte 3 días. Ajá, como comentábamos previamente, igual Pablo estuvo 3 días en purificación, ciego completamente, y después, digo, no quiero decir que 3 días tengamos que estar en algún lugar, no, sino que tengamos esos encuentros continuos con nuestro Señor y seguramente Él nos va a permitir poder recibir lo que nos quiere dar y que no estorbemos a sus tiempos, porque a veces a mí me ha pasado como ser humano, pues yo lo quiero ya, ¿no? Pero la realidad es de que mis tiempos jamás van a ser los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos.
mi condición humana desea y pide y anhela, pero Él sabe en qué momento debe de ser, ni antes ni después. Entonces por eso les comentaba, hay que hacerlo en obediencia, en fe, pero mucho en paciencia, porque pues, Dios sabe en qué momento. Digo, recordemos a José, fueron 13 años. O sea, no fueron 2 días, ni 3, ni semanas, ni meses, fueron 13 años. Pero siempre tener esos encuentros para que podamos nosotros poder hablar, así como estos espías proféticamente, decir, el Señor ya me lo ha dado. Y estar gozosos por ello. ¿Algún otro comentario? Paciencia. Bueno, es algo así. Obediencia, fe y paciencia. La paciencia es igual, o sea, el permanecer. El permanecer, sí. ¿Algún otro comentario que tenga? Qué callado. Pastor. Solamente les recomiendo, creo que otra vez la están volviendo a pasar, porque estos detalles de la conquista y toda esa circunstancia de la salida de Egipto y todo eso, está en una serie que se llama Moisés y los 10 mandamientos, que la pasan por Imagen TV, y por ejemplo todos estos detalles de la vida de Josué, y específicamente ahorita cuando ellos van a Jericó y están en esa función de espías y todo, pues bueno, finalmente le añaden para hacerla como telenovela los detalles, pero hay cosas como que sí uno en la Biblia dice algo, no digo que vamos a sacar de la telenovela y hacerlo ley, no, pero hay aspectos que nos ayudan a entender un poquito y por ejemplo ahí la vida de Rahab, uno de los generales de Jericó tenía amoríos con ella, pero la verdad es que la tenía pues amenazada y abusaba de ella, entonces, ni a mi familia. Entonces, son cosas que pudieran darnos cierto entendimiento, repito, no es para que se digan, ay, la novela dijo. Pero sí, hay varios detalles y personalmente creo que aquí en México, y lo digo con respeto, mientras se dedicaron a hacer La Rosa de Guadalupe, en otros países gente hizo producciones muy buenas y esa es una de las que personalmente sí considero una muy buena producción. Solamente eso. Gracias, pastor, gracias. Sí, Diego, de alguna manera Ahora la pasan, pastor. Creo que la están pasando los domingos, no sé de a qué horas, pero sí, los domingos en la tarde, no sé exactamente. Y digo, de alguna manera este capítulo, pues, como les comentaba al inicio, cuando la primera vez lo leí, se me hizo más una telenovela, una película, ¿no? Lo atrapan, no los atrapan, ¿qué sucede? Los persiguen, los van a matar, o sea, una serie de situaciones, ¿no? Los guarda, uno los guarda. Así es. Pero podemos ver desde inicio a fin siempre la mano de Dios. O sea, siempre en el momento cuando le dio la orden a Josué, en el capítulo anterior, en el versículo 9, que le dice, mira que te lo mando. Ajá. En ese momento ya, digamos, tenían toda la protección de nuestro Señor, sin importar todo lo que pudiera haber pasado. Y cuando hay una orden de Dios, pues esa orden se cumple. Y Dios usa, como les comentaba, a quien Él tenga que usar. Sí, en su momento, en Jeremías usó a Nabucodonosor, era un rey opresor, diferentes características, y lo describe como su siervo. ¿Sí? Entonces, bajo esta situación, pues también podríamos pensar, ¿no?, en el miedo de los espías, y podemos pensar en el miedo que a lo mejor en algunos momentos nosotros podemos llegar a tener, pero inclusive que a lo mejor el opresor que nosotros tenemos enfrente, llámale como le quieras, si sea un humano o no sea un humano, es siervo del Señor. Y por eso mismo, como nosotros somos sus hijos, pues no tendríamos que tener el temor que pudiéramos llegar a tener en cualquier otra situación o en determinados momentos.
Y yo creo que ese es lo rescatable. Y que Rahab, ¿no? Rahab, como muchos de nosotros, me incluyo yo, sin importar el pasado, el Señor la recibe, ¿no? La levanta y es un instrumento para que se haga lo que Él desea. ¿Algún último comentario? Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo por permitirnos reunirnos para estudiar tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para entenderla. Permítenos que entre en nuestros corazones para que podamos vivirla y que la llevemos siempre a cada uno de los lugares a los que vayamos, que siempre que nuestra planta de nuestros pies pise un lugar, que ahí que nosotros seamos portadores de tu palabra y que seamos dignos de que tu gloria se manifieste en nosotros. Te lo pido por favor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.